En la madrugada del 27 de junio de 2022, Julián David Ochoa fue asesinado por un disparo de Carlos Alberto Betancur. Julián tenía 29 años. Murió en la puerta de su casa frente a su novia, su hija recién nacida, su mamá y su papá. Ocurrió en Santa Ana, un corregimiento de Granada en el oriente de Antioquia, en Colombia. Betancur fue capturado y confesó su delito. En 2023, la justicia colombiana lo condenó a 17 años de prisión por asesinato y porte ilegal de armas. Hoy cumple su pena en una cárcel de Antioquia. Oficialmente, el caso está cerrado. Esta no es la historia del caso judicial. La memoria oficial de la justicia colombiana no precisa que Julián era un líder ambiental, que en un sector de Santa Ana su presencia era incómoda. Julián impulsaba el retorno de los jóvenes al campo, ese que cada día se queda más solo. Que nuevas generaciones cuidaran la tierra, la hicieran sostenible y no la contaminaran. Y en Santa Ana se opuso a la tala de árboles, en un pulso con quien lo mató. En la memoria oficial tampoco quedó que su liderazgo trascendió las montañas de ese pueblo y ganó legitimidad en otros lados de Antioquia. Esta es la historia de Julián y la lucha por su memoria. Bienvenidos a Ausencias, una miniserie documental en audio y video de La Silla Vacía sobre 3 líderes ambientales asesinados en Colombia, el país más peligroso del mundo para ejercer esta labor. Soy Tatiana Duque. Este es el último episodio de esta serie que narraré junto al periodista Edison Henao. Contaremos la historia de Julián David Ochoa, asesinado en medio de una seguidilla de tensiones que no acabaron con su muerte y que todavía ponen en entredicho su memoria. Hay muchas maneras de narrar la vida de quienes nos dejan. La memoria permanece fiel a la complejidad de esa existencia, que no se resume en su interrupción. Encontramos una seria problemática aquí en el corregimiento, tanto como en muchos lugares de Antioquia y el país y el mundo. El mundo atraviesa en este instante una etapa crucial en su... Este es Julián en 2020, 2 años antes de su asesinato. Geológica. Está de pie frente a una ladera de las montañas de Santa Ana. Grabó el video para denunciar que la zona estaba siendo deforestada. Todo a causa también del maltrato que le hacemos nosotros mismos a los ecosistemas. Podemos aquí evidenciar. En sus registros oficiales, su identificación, sus diplomas de colegio, de la tecnología que estudiaba, Julián es mencionado por su nombre de pila. Pero años atrás, Julián dejó de llamarse así. Siendo adolescente, se bautizó en una ceremonia rastafari como Kutamba Kisirimbembe. Significa danzante de la vida. Alejandro lo conocía desde esa época y lo considera su hermano espiritual. Esa fue como uno de los puntos de conexión, porque los dos conectamos con la tendencia del movimiento Rasta. El hermano también estaba en ese proceso de exploración. Y cuando nos conocimos, ese fue un punto de partida para empezar como a profundizarnos más en estos temas del ambiente, del cuidado, de la espiritualidad, de las obras sociales. Julián y Alejandro se involucraron en el rastafarismo durante la primera década de los 2000 en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. Es un movimiento religioso y político de raíces africanas nacido en los barrios más pobres de Jamaica a inicios del siglo XX, que se extendió por el mundo gracias a la música reggae y a la figura de Bob Marley. Los rastas son vegetarianos y dejan crecer su pelo con trenzas que llaman dreadlocks. Cuidan la naturaleza, los niños y los ancianos. Creen que con la práctica de la meditación y el uso ancestral de la marihuana, una planta que consideran sagrada, conectan y entienden las enseñanzas de Yah, Dios, el Creador. Entonces el movimiento como tal trata más que todo eso, como de una lucha de justicia social afrocaribeña. El rastafarismo tuvo un boom en Medellín por la época en la que Kutamba se rebautizó. Muchos llegaron a ese movimiento solo por la marihuana, que en Colombia por ley se puede cultivar y poseer en una mínima cantidad. Kutamba trascendió la moda de ese momento. De ahí nace esa idea y esa visión desde el 2010 en ese buscar crear una comunidad acá cerca a la ciudad.
es que empiezan a hacer esa visión de que tenemos que conseguir un terreno para poder llevar estos proyectos a una parte del campo y poder crear comunidad autosustentable, que esa era como la visión soñada pues desde un principio, pues cuando empezamos, que ya después se fue expandiendo a algo pues mucho más comunitario y social pues. Doris y Germán, los papás de Cutamba, aceptaron con el tiempo que su hijo, nacido en el seno de una familia tradicional y conservadora, no comiera carne, se dejara crecer el pelo, tuviera rastas y profesara una religión en la que era clave la conexión con la naturaleza. Era buena persona, pero era con pelo largo, decía ser rasta, unas cosas como muy radicales a su vida. Y desde que él cogió ese camino, pues que Rastafaris, de estar yendo, porque yo, bien católica, yo estudié con monjas en la normal, y él salir así, claro, entonces se le sale como de las reglas de la familia, de la casa. La conexión con el campo siempre existió en Cutamba, incluso desde que era Julián. Sus papás lo llevaban a Giraldo, la tierra donde nació Doris, un municipio cafetero enclavado en las montañas del occidente de Antioquia. Y mi abuelo, él tenía un cafetal y mi abuelo, ellos hablaban mucho. Desde bebé yo los llevaba a Giraldo, entonces yo no sé, él le gustó la tierra y le preguntaba a mi abuelo y todo, y cultivos. Entonces, creciendo entre los cafetales de Giraldo cuando niño y encarando la adultez desde la filosofía Rastafari, se hizo fácil para los papás saber que Cutamba estudiaría el cuidado del medio ambiente. Hizo un técnico laboral en medio ambiente y cuando fue asesinado estaba a punto de graduarse como técnico en ingeniería ambiental. Es en Giraldo donde su activismo ambiental comienza a ser evidente, con amigos como Cristian, quien lo veía cada vez que la familia iba al pueblo. Es que todo, o sea, él decía que las comunidades teníamos que organizarnos, que las comunidades teníamos que defender el territorio, que las comunidades teníamos que cambiar el futuro del territorio. Él era un visionario de la agricultura, del campo, de la ecología. Tanto lo tenía marcado que hay veces se volvía como hasta cansón de decirle a uno lo mismo, hey, vamos a... Y con Daladier, con quien se encontraba en Medellín mientras estudiaban en la universidad. Ya en la ciudad de Medellín también hablábamos y nos encontrábamos. Y hablábamos de un tema de trabajar juntos. Y él me hablaba de un tema de potenciar el oriente y el occidente, entonces hablaba de Granada y hablaba de Giraldo, Antioquia. Potenciarlo en el tema de hacerlo conocer más y hacer trabajar la tierra, ¿cierto? Que con la tierra poder hacer, digamos, recursos y poder vivir también bien. La idea de que los jóvenes desarrollaran alternativas sostenibles de producción en el campo fue una constante en el activismo ambiental de Julián. El mínimo uso de químicos para no dañar la tierra, ni los ríos, ni las quebradas. Esa era su premisa. Sí, entonces el pereque de Julián siempre terminaba en algo. Empezamos con él y montamos una marca de licor, por ejemplo. Se llamaba Aperitivo Primitivo y empezamos a vender por todo Medellín. Por todo Medellín, íbamos a las universidades, a la Universidad de Antioquia, al Politécnico, a la Nacional, íbamos con la chichita en bicicletas vendiéndolo. Su apuesta era hacer una comunidad a donde llegaba y que esa comunidad fuera sostenible. Y lo que nos decíamos ahorita, unirnos, ¿cierto? Unirnos, trabajar juntos porque, digamos, nos enseña eso pues la naturaleza, que no trabajar juntos, pues sí va a haber unos frutos como tal y más eficientes pues. Porque a veces la gente se privatiza mucho como con su propia tierra, con los saberes. Y ese no es pues como el punto que él nos decía, pues que no había que unirnos, dar pedagogía, aprender y valorar como tanto eso, la tierra. Pero no fue Giraldo, la tierra de su mamá, la que Cutamba eligió para echar raíces. Fue Santa Ana, en Granada, al otro lado del departamento, donde más tiempo pasaría en los últimos años. Cutamba decía que era la vida que el campo lo era todo. El campo, el agua, paz y amor. O sea, una cantigüe nada así que... Eso por allá es muy bueno, es muy productivo y yo hay amor, esa tierra es muy sangrienta, a mí no me gusta, a mí eso por allá no, pues porque como Granada fue tan tan, tan violento.
A Doris no le gustaba la idea porque Granada y Santa Ana fueron epicentro de una sangrienta guerra entre finales de los 90 e inicios de los 2000 que prácticamente dejó solo el pueblo. Santa Ana fue uno de los epicentros de operaciones del ELN en el oriente antioqueño desde los 80s. También lo fue de las FARC. Eran las dos guerrillas más grandes y antiguas de Colombia. Desde 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar creado para combatir a las guerrillas en todo el país, ordenó retomar la región. Por la presencia guerrillera, las poblaciones de Santa Ana y de Granada, la cabecera municipal, fueron estigmatizadas. Así lo recuerda Francis, un líder de víctimas en el municipio. Era clarísimo de que cualquier persona que tuviera su documento de identidad con nacimiento, fecha y lugar de nacimiento en el corregimiento de Santa Ana, era dado por muerto inmediatamente. Cualquiera de los dos actores de autodefensa o ejército tenía por claro de que quien venía de Santa Ana tenía algún papel dentro de la insurgencia. Entre 2001 y 2003, con el incremento de las operaciones militares y la guerra entre paras y guerrilleros, Santa Ana pasó de tener 3.000 personas a solo 9. Es decir, en Santa Ana llegó el momento a que solo hubo dentro del casco urbano 2 personas, sacerdote y alguna señora. Básicamente eso. ¿Por qué? Porque la confrontación fue en el propio corregimiento. En ese contexto, Cutamba llegó al pueblo. Era 2011. El rastro de la guerra entre paramilitares, guerrilleros y ejército seguía latente, aunque las balas habían dejado de sonar hacía varios años. Cierto, entonces era cosa tal de que bajábamos al terreno y todavía en medio del camino nos encontrábamos una cerquita de alambre de púas y era una mina que la misma comunidad la había cercado para que no la pisaran. O pasábamos por casas que todavía estaban dentro del monte y todavía uno se asomaba y todavía estaba la cama extendida, platos quebrados, el lavamanos quebrado, todas muñecas tiradas. Y yo le decía mucho, no, acá no, y él decía, no, acá es donde hay que comprar, porque acá es donde hay que hacer, acá es donde todo está por hacer, ¿cierto? Entonces él se le metió eso en la cabeza y con el papá compraron. Cutamba llega a echar raíces en una tierra marcada por la sangre y la violencia, una tierra herida y desocupada a la fuerza, y también conservadora y religiosa. La tierra en la que vivía el hombre que lo asesinó. No es imprescindible tener maldad para odiar. Basta con heredar el miedo al diferente para legitimar la violencia. En 2016, con su papá, quien solía seguirle la cuerda, construyeron una pequeña casa a solo 1 cuadra de la plaza principal de Santa Ana. Allí hay una iglesia imponente desde donde salen varias callecitas. Al frente hay tiendas para hacer mercado y beber trago con música a muy alto volumen. Le colocábamos la moral, nos demoramos 8 meses. Los 8 meses nos sostuvo doña Doris de alimento y el material todo lo compró ella. Él y yo ponían a más la mano de obra. Es una población donde todos se conocen y Cutamba llamaba la atención, de entrada por su nombre. Caterine lo conoció en unas vacaciones. Desde entonces fue quien aterrizó sus ideas. Era el polo a tierra. El chisme del pueblo era, él se cambió el nombre. Todo el mundo decía, él se cambió el nombre, dígale que le muestre la cédula. Pero también por su pelo. Jimena lo conoció cuando ella terminaba el colegio en Santa Ana. Pronto se hicieron novios. Primero que, decían por los drelos. Qué persona tan extraña, porque tendrá drelos, será el cabello de él. Y la mayoría de gente pensaba que el cabello no era de él, que era falso. A Jimena le sorprendía que Cutamba amara tanto esa tierra en la que él era un foráneo. Todos los jóvenes se van. Cuando se gradúan se van. Y me decían, pero ¿por qué se van y no vuelven? Porque ya se quedan aquí enfrascados también en la ciudad, en donde se van a trabajar una tienda y ahí nos quedamos toda la vida porque el dinero no alcanza para más. Para ganarse unos pesos mientras estaba allí, montó una barbería en su casa del pueblo. Así su amigo se volvió compinche de otros jóvenes, jugaba con los niños. Le pedía a Doris, su mamá, que le enviara ropa para regalar y les daba posada en su casa a los foráneos. Saludaba a los que conocía y a los que no.
Y en esas conversaciones informales plantaba la semilla de su activismo ambiental. Ferney, el enfermero del pueblo, tiene una pequeña finca en la zona rural y fue uno de los que le puso atención a las propuestas que traía Cutamba. Entonces, que en conclusión, él lo que quería era que no regaran mucho químico, sí, que fueran pues cositas más naturales, que todo fuera, hasta donde fuera posible, fuera orgánico. Y que una finca lo producía, sino que de pronto en algún momento, como él decía, como es que la gente es muy perezosa, que para cultivar orgánico pues, y de hecho es complicadito, pero sí. Entonces él insistía mucho como en esas cositas. A diferencia de Giraldo, donde tenía una base de aliados para construir proyectos, en Santa Ana lo hacía solo, con el voz a voz. Hablaba de un tratamiento sostenible de las basuras, reciclar en vez de quemar residuos, de no contaminar los ríos que bañan al pueblo y que son su principal atracción turística. Y criticaba la tala indiscriminada de árboles, el mismo problema que denunció en sus videos. Siento que todos los seres humanos tenemos que entrar en un periodo de transición consciente en la que tenemos que aprender a vivir con la tierra, volver a ser de la tierra. Y que lo ponía a discutir con Carlos Betancourt, quien lo mató. Carlos nació y creció en Santa Ana. Vivió la violencia de la guerra en los 90 y los 2000. También abandonó el pueblo y regresó. Era fundador y miembro de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. Le decían el maderero por su oficio. Talaba los árboles y vendía la madera. También lo contrataban para abrir el monte para las fincas. Cutamba le pedía que tuviera permisos ambientales para hacer esa labor. Permisos de Cornare, la autoridad ambiental en esa zona de Antioquia. A mí sí me tocó pues en presencia varias ocasiones donde él le decía, hermano, ese árbol es nativo, ¿usted cómo lo va a talar? Así como así, pues está como boleándole a todos los árboles pues porque le dan plata, no, eso así no es. Pero tampoco en son de pelea. Y pues sí, muy persuasivo, y el man como que ni le paraba bolas, pues tampoco es que se pusieran a pelear como este. No, como que, no, eso no, pues, no era como un enfrentamiento así como agresivo. El activismo ambiental del voz a voz de Cutamba contrastaba con los liderazgos tradicionales de Santa Ana. Los construidos durante años, como la Junta de Acción Comunal que ayudó a fundar Carlos, o el corregidor del pueblo, que es una autoridad civil de la zona nombrada por el alcalde de Granada. No esperaban que un citadino con rastas y una cultura ajena intentara cambiar las formas de cultivar o cómo el campesino se relaciona con la tierra. Francis, el líder de Víctimas de Granada, conoció de cerca el trabajo de Cutamba en la región. Entonces eso lleva a, digamos, a una rivalidad de liderazgos, encontrar un chico que tiene una sintonía con unas infancias y unas juventudes, ¿sí? Pero que el territorio del municipio de Granada y el corregimiento de Santa Ana tuviera la necesidad de un ejercicio de sensibilidad ecológica, no pasaba más allá de discursitos desde Cornare, diciendo que siembren 4 arbolitos, y básicamente eso. O sea, entre ese sector de otros líderes de Santa Ana criticaban a Cutamba por consumir marihuana, por su cultura y por su estilo rasta. El corregidor actual todavía lo calificaba a él como jíbaro, no como lo era él, porque él no lo era. Pues jíbaro no lo era. Pero no era un secreto de que una persona así era, entre comillas, una mala influencia supuestamente para los pelados. Jimena recuerda que a Cutamba lo señalaban sin pruebas de ser expendedor de drogas en Santa Ana. Sí, les molestaban el hecho de... porque es un pueblo muy conservador o muy escéptico con esos temas del consumo o cómo ven ellos la marihuana. Entonces la marihuana tiene diferentes usos medicinales, pero no lo saben. Y él comenzó a hacer conciencia de que no, es que esto medicinalmente ofrece otras propiedades, pero nunca ofrecía o expendía. Las críticas sobre la figura de Cutamba, lo que representaba para ese sector en Santa Ana, quedaron evidenciadas en un comunicado publicado un día después de su asesinato. El escrito está firmado por la comunidad del corregimiento de Santa Ana y pone en duda su liderazgo en ese lugar. Se le está haciendo conocer como líder social y dentro del territorio. Nosotros como comunidad nunca visibilizamos ningún liderazgo que le diera tal reconocimiento, dice el comunicado.
El comunicado pone en duda cómo vivía Cutamba y su uso de la marihuana. Sobre las causas de su muerte, dice que este hecho puede ser atribuido a un pleito personal, pues de la forma en que gestionaba sus recursos económicos para vivir se conoce muy poco. Sin embargo, hay algunas denuncias en la Fiscalía por algunos habitantes del territorio sobre el joven y su conexión con las sustancias psicoactivas. Por una denuncia de un vecino de Santa Ana, las autoridades allanaron la casa de Cutamba en el pueblo. No le encontraron más que su dosis personal, permitida por la ley colombiana. Este comunicado fue impulsado por varios de los líderes de la Junta de Acción Comunal del pueblo y comerciantes que conocían a Carlos Betancourt. Lo sabemos porque así nos lo confirmaron 2 de las personas que lo impulsaron y publicaron. No quisieron ser grabadas para este documental, pero aceptaron que contáramos lo que hablamos en una conversación que tuvimos Edison y yo con ellos en Santa Ana. Nos dijeron que la publicación del comunicado no buscaba justificar la muerte de Cutamba, que buscaban que Santa Ana no fuera estigmatizada de nuevo como un lugar violento. Además, las fiestas del corregimiento, que son claves para el comercio, ocurrirían pronto. No querían que el homicidio causara miedos y que la gente no los visitara. Insistieron en que el liderazgo de Cutamba no era visible para ellos, que no asistía a jornadas de reciclaje que se impulsaban desde la iglesia, el principal punto de reunión de los habitantes de Santa Ana, y que tampoco se involucró en otros procesos de la región. Dijeron que Carlos, el asesino de Cutamba, era un líder reconocido en la comunidad, que Carlitos, como le llaman, era un gran colaborador del corregidor del pueblo, que para la época era Gustavo López, que Carlos fundó una asociación de líderes. Hay un modo de vida que se tiene que imponer, hay un nuevo ejercicio de liderazgo que se tiene que imponer, tiene que ir amarrado a la institucionalidad y la institucionalidad y parte de la Junta de Acción Comunal, la subcomunal, el municipio, cualquiera de los elementos son los únicos procesos y lo religioso. Sin eso no es convencional. Estas personas con las que hablamos reconocieron que el comunicado no gustó entre muchos habitantes de Santa Ana. De hecho, la Asociación Deportiva del Pueblo y 4 colectivos rastas y ambientalistas de Antioquia exigieron en otro comunicado la retractación de todo lo que afirmaban. Adjuntaron pruebas del liderazgo de Cutamba, de que sus papás le ayudaban económicamente y de que se sostenía como barbero en el pueblo. ¿Cómo pueden asegurar tantas cosas de esa manera? Me indigné mucho porque son personas que yo conozco. Las personas que firmaron eso son personas que yo conozco y son personas que lo vieron crecer a uno y son personas como que yo digo, la verdad me indignó mucho. Las críticas en Santa Ana no impedían el activismo de Cutamba. Uno de los proyectos en los que trabajaba antes de morir tenía que ver con la bioconstrucción de viviendas. Con unos vecinos de su finca que tienen un restaurante vegetariano en Medellín, alcanzaron a ser los primeros pilotos de esas construcciones. Alejandro, su amigo, y quien es un carpintero habilidoso, le ayudaba en ese proyecto. Pues ahí se alcanza a ver. Sí. Entonces se trabaja arcilla, paja, agua, y se hace la mezcla y pues eso eso se compacta, ¿cierto? Y toda la estructura por dentro trae como un amarre en guaduas. Y ya uno con la mezcla de barro, paja, agua empieza a rellenar, y ya cuando seca eso queda un muro de concreto ahí. Y Confernelli Campesinos de la zona estaba apuntándole a un proyecto de forraje para mejorar la calidad de la comida de los pollos. Con la pandemia, muchos campesinos estaban yendo a la quiebra porque subió el precio de la comida industrial, y la de Cutamba era una alternativa sostenible y natural. Y como le digo, él insistía en defender la naturaleza, en hacer todo orgánico, en buscar alternativas diferentes para trabajar la tierra que no la dañaran, defender cuencas hídricas. Sí. Quería que todas esas ideas aterrizaran en una asociación que impulsara el regreso de los jóvenes al campo, una nueva generación de campesinos. Porque por el largo y extendido conflicto armado y la urbanización de Colombia desde la década de los 50, la población campesina se ha hecho cada vez más vieja y no ha habido suficiente recambio generacional. La asociación se llamaría Jupaca, Juventud para el Campo. Y era como darle moral a los jóvenes, es que podemos hacer cosas muy bonitas y desarrollar sus tierras y esto es suyo y esto nadie se lo va a quitar y darle un proceso más para darle valor también a la materia prima. Entonces era todo muy bonito y en eso íbamos con la corporación, o sea, ya estaba casi que resultaba legalmente constituida.
Tendría una línea de bioconstrucción, otra de agricultura sostenible y otra de cultura. Para mayo de 2022, un mes antes del asesinato, Caterine, Alejandro y Cutamba ya tenían los préstamos aprobados para arrancar con la asociación y estaban terminando los papeles para legalizarlo. Entonces pues ya teníamos todo, él ya estaba terminando su tesis, pues que su tesis, su trabajo de grado era el mismo primer proyecto de la corporación. Todo estaba listo, hasta que fue asesinado el 27 de junio de 2022. Era el fin de semana del Día del Padre, el primer Día del Padre que Cutamba celebraría. Doris y Germán, que tenía una gripa terrible, llegaron al pueblo para celebrarlo. Y él se fue, me consiguió desde el sábado, porque yo en el sábado, y era festivo, era puente, una hierba, un pasto que se llama sauco. Cutamba cuidó a su papá ese día, el domingo 26 de junio. En la noche salió con Jimena a la plaza de Santa Ana a tomarse unas cervezas. Se sentaron en un bar que queda de frente a la iglesia. En una casa vecina, también en la plaza, estaba Carlos Betancourt con 2 personas más. Gustavo, el corregidor del pueblo, y Octavio Galeano, quien era entonces concejal de Granada. En ese momento conversábamos y él vio, se veía pues tomando. Y él me dijo, ay, ve a dónde están, qué estarán planeando o qué estarán haciendo. En el documento de su confesión, Carlos relata que como a las 11:30 de la noche se acabaron las cervezas y me pidieron que fuera por otras, entonces cogí las botellas vacías y fui a buscar más. En su declaración, Carlos dice que habló con Cutamba y que el señor Julián David Ochoa se me acercó a ofrecerme un trago. Yo no quise recibirle, pero él insistió. Entonces decidí recibirle porque yo le había dado unas cervezas antes. El señor Julián David me dio el trago en un vaso desechable. Era una mezcla de ron, gaseosa y no sé qué otro tipo de licor y o sustancia contenida el trago. Jimena fue la testigo principal del caso en la fiscalía y niega esta versión. No. Ellos dos no hablaron, él estuvo pues conmigo. De hecho, toda esa historia, ese relato que él contó, falso, desde principio a fin. Poco antes de la medianoche, Jimena deja de ver a Carlos. En su declaración a la fiscalía, el asesino dice que salió del bar y se fue a su casa porque se sentía mal, por el supuesto trago que Cutamba le dio. Sobre la medianoche, la pareja se devuelve a la casa. Debían caminar una cuadra desde la plaza. Ya llegando, escuchamos un ruido al lado de la casa. Y al lado de la casa había una lámpara, pero estaba apagada. Entonces escuchamos como una bolsa, algo que se pisó, no sé. Y yo paré y yo le pregunté, ¿qué sonó? En ese momento que yo paré, él se me adelantó. Se me adelantó 3 pasos y me dijo, esto es un perro. Así muy tranquilo. Él llegó primero a la puerta. Y yo estaba como a 3 pasos de él. Cuando él metió las llaves a la puerta, salió este señor. Y se había cambiado de ropa, todo. Tenía hasta una gorra. Fue tan rápido que yo en el momento no supe que era él, porque lo había acabado de ver, pero tenía otra ropa. En la declaración a la fiscalía, Carlos dijo que se cambió de ropa porque vomitó y que fue a la casa de Cutamba porque decidió reclamarle por el supuesto trago alterado que le dio. Él salió con un arma, ya estaba lista, con una escopeta, un changón. Cutamba giró, lo vio y no, él le disparó de una. O sea, fue al instante de una. Y él alcanzó a reaccionar, fue un segundo, él alcanzó a reaccionar, él se fue hacia atrás como... Pero ese señor estaba muy cerca de él. Pues, y le disparó y... Y así temblando aquí. Carlos dice no recordar cómo activó el arma, ni dónde la dejó. La sentencia del caso dice que él se aprovechó de la situación de indefensión que se encontraba la víctima para salir intempestivamente de la oscuridad y dispararle con el arma de fuego.
A Doris la levantó el disparo. Salió a la calle. Yo sentí el disparo y yo de una me paré. Abrí la puerta y yo miré hacia allá cuando yo vi que él como que se estaba yendo de para atrás y yo, ay, se va a caer, se va a porrear. Carlos seguía en la calle. Atacaba a Jimena. Físicamente yo no sentía nada y a mí la cabeza me estaba chorreando sangre demasiado. Era demasiado, pero no sentía pues... A Germán lo despertaron los gritos. Luego vio a su hijo y a su esposa en el suelo. Yo lo cogí así y él me ganó en fuerza. Y él tampoco no me quiso hacer nada legalmente. O sea, yo sí fui cortado acá, pero por el forcejeo, porque él también tenía cuchillo ahí. Y él arrancó y se tiró para allá. Doris tenía a su hijo entre sus brazos. Yo vi que Julián tenía la boca abierta, él ya tenía los ojitos cerrados y yo empecé a gritar y yo, mataron a mi bebé, mataron a mi bebé. Oiga, y al frente nadie salía. Allá la gente como que, no sé si está anestesia o es el miedo que tienen por tanto lo que han vivido. En algún momento del forcejeo con Germán y Jimena, Carlos abandona el lugar. Germán corrió a buscar su carro para llevar a Cutamba al hospital. Doris, al lado del cuerpo, era consciente de que su hijo moría. Y Jimena me decía, doña Doris, póngale su mano en la herida. En la herida, yo le puse la mano aquí, lo que tenía era un hueco así. Y yo ya empecé a entregárselo a Dios. Y yo, Dios mío, recibí a mi niño. Yo lo recibí en mis brazos. Te lo entrego, Padre Dios. Yo decía a Dios, recíbelo. Y yo, papi, vuela alto, papi, busca la luz. Le cerré la boquita. Y yo le decía, papi, busca la luz, mi amor. Yo sé que tú te vas para el cielo. Cutamba Kisirimbembe fue declarado muerto a las 3 de la mañana del lunes 27 de junio de 2022, en su primer día del padre. Jimena terminó con 30 puntos por sus heridas en la cabeza y en el brazo izquierdo. Hay que conmemorar el pasado, dar testimonio de él, para que las víctimas sean honradas y los horrores denunciados. El asesinato de Cutamba fue rechazado por asociaciones de víctimas, por colectivos rastafaris, por ambientalistas, y hasta por el entonces recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió justicia en un trino. Por su activismo ambiental, Cutamba fue incluido en la lista de Global Witness. Es una organización internacional que le hace seguimiento al nefasto conteo de líderes ambientales asesinados en el mundo y que tiene a Colombia en el deshonroso primer lugar de países más peligrosos para ejercer esta labor. En esa lista, que sale cada año, también están los nombres de Diana Rodríguez y de Juvencio Cerquera, los protagonistas de los 2 primeros episodios de esta serie. La Fiscalía de Colombia designó una unidad especial para resolver el caso. El 13 de octubre de 2023, 2 meses y medio después del asesinato, Carlos Betancur fue capturado. Se le imputaron los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. 2 días después de la captura, amigos y algunos familiares de Carlos, firmando como la Comunidad de Santa Ana, enviaron una carta a la Fiscalía en los mismos términos del comunicado que sacaron cuando Cutamba fue asesinado. Ponían en duda que Carlos hubiera cometido el asesinato y que Jimena, testigo principal del asesinato y víctima del ataque de Carlos, estuviera diciendo la verdad. Aún muerto, un sector de Santa Ana se resistía a reconciliarse con los cambios que proponía el joven Rastafari que llegó de la ciudad. Eso es bastante duro, de que las personas tienen derecho pues a opinar, a decir lo que sienten, ¿cierto? Pero eso es duro para uno como padre, de que le califiquen la persona de esa forma, sabiéndolo uno de que no lo era. Yo creo que ni ellos mismos en Santana creyeron que la muerte de Julián iba a trascender tanto. Y fue el punto de duda que a mí más me quedó, que yo dije, ¿qué necesidad había? Si fue algo vecinal, si fue algo, ¿qué necesidad había de justificar el asesinato de él por parte de ellos? El velorio de Cutamba fue multitudinario. Eso que nos dieron una sala gigante y no cabía la gente era allá en las escalas, abajo en los parqueaderos.
No. Eso fue monumental. Hubo velatones en Santa Ana, en Giraldo, en el Tecnológico de Antioquia, en Medellín, donde estaba a punto de graduarse. Allí homenajearon su memoria en una ceremonia de grados. Carlos confesó haber asesinado a Cutamba en febrero de 2024, 7 meses después del asesinato. En junio de ese año fue condenado a 16 años y 8 meses de cárcel por el homicidio, y a 4 meses más por porte ilegal de armas. En octubre del mismo año fue condenado a una reparación económica de 184 millones de pesos, casi $43.000. De no pagarla, le costará más tiempo en la cárcel. Pero la familia todavía espera una respuesta que Carlos no ha dado. ¿Por qué lo mató? Y si alguien más ordenó su asesinato. Yo estoy orando para que Carlos confiese. Yo sé que Carlos algún día va a confesar. Yo tengo fe en Dios. Para Francis, líder de las víctimas de la violencia en Granada, ese asesinato envió un mensaje a los jóvenes, a los que intentan nuevos liderazgos en la región. El asesinato de Julián es un castigo simbólico que se da a esas juventudes de qué es lo que le puede llegar a pasar si sigue caminos que no son agradables. Los convencionales, digámoslo así. La muerte de Cutamba se sumó a otros 2 asesinatos de personas señaladas de alterar el orden público en el pueblo, ocurridos entre 2020 y 2022 y que aún están sin resolver. Los proyectos de bioconstrucción y forraje en Santa Ana se detuvieron. Caterina y Alejandro no quisieron volver a la zona. Entonces eso fue lo que nos llevó, porque yo creo que si eso no hubiera pasado, te lo digo, si eso no hubiera pasado, yo creo que de alguna manera yo hubiera seguido bajando, pero después de que pasó eso fue como el punto final en que dijimos, no podemos seguir. Y el miedo, pues obviamente, después de un suceso de estos, digamos que uno no sabe qué otros implicados hay y eso genera terror, pues desde el mismo poder de allá, de cómo se estaban manejando las cosas de allá. Uno no trataba de entender muchas cosas, pero hay muchos cabos que quedan sueltos. Entonces, digamos que también es una parálisis por miedo. Jimena fue amenazada. Tuvo que salir del pueblo. Y hubo una serie de hostigamiento por parte de ciertas personas allá en el territorio contra mí. Y ya sentía como mucha tensión, y aparte de la rabia y un montón de sentimientos que yo dije, sí, me voy de aquí. Entonces mi familia me dijo, llorando y todo, que me fuera. Yo me fui. Tenía 19 años y una bebé de 1 año escaso a quien dejó con sus padres. Se fue a vivir a Medellín, una ciudad que nunca había visitado. Caterina, Alejandro y el parche de Cutamba la acogieron. Condor y su suegra hoy cuidan de la niña. Estudia para ser programadora de software. Pasaron casi 3 años para que Caterina y Alejandro volvieran a Santa Ana. Con ellos, Germán, el papá de Cutamba, y Jimena, viajamos para reconstruir su legado, en Santa Ana y en Giraldo. La casa en Santa Ana sigue intacta. La familia no la ha querido vender ni abandonar. Germán suele pasar algunas temporadas acá para cuidarla y para recordarle a quienes no querían a su hijo que su presencia se mantiene. Para mí, el que dejó como legado de que se luche por la comunidad y jalonando toda la juventud hacia esos proyectos. Sí. Y de que el campo es lo más valioso que existe que si no hay campo no hay ciudad. O sea, para mí esos fueron legados que él dejó. Es en Giraldo donde el legado de Cutamba está más vivo. Allí lo homenajearon con un festival de música, una idea que sus amigos tomaron prestada de Cutamba, quien quería organizar algo similar para los jóvenes de Santa Ana. Estaba buscando los recursos para eso, pero la muerte se le atravesó. Gente de Giraldo, conocidos, ambientalistas y artistas de toda Antioquia participaron en el festival como un homenaje a su vida en septiembre de 2023. A esta hora conmemoramos la vida de nuestro hermano Cutamba aquí en Chirimbete. Una mucha grande por Cutamba.
y el festival se llamó Reforestando la Vida, que le hicimos un homenaje de artistas, de compañeros, de ecologistas, de personas con el mismo pensamiento de cambiar este país. Le quisimos hacer un pequeño homenaje a Julián, que se lo merecía por lo que hizo en este municipio, por lo que hizo en nosotros, por lo que hizo en Granada, por lo que hizo en Medellín, o sea, por lo que él era. En esta tierra de cafetales, el proyecto que arrancó con sus amigos Daladier y Cristian se convirtió en la Asociación de Productores Integrales de Café de Giraldo. La componen 7 socios. El café orgánico se vende por pedidos en Antioquia y en otros puntos del país. También producen miel orgánica. Todo lo que hablamos con él lo estamos haciendo. Las harinas, transformar el café, el ecoturismo, lo social, defendiendo el ambiente, todos pertenecemos a la mesa ambiental. Todo lo que él no nos dijo, todo lo estamos haciendo, porque nos creó una conciencia de que si no somos nosotros, ¿quién? Y las formas de cultivo sostenible que Cutamba promovía entre los jóvenes, con el ánimo de que volvieran a trabajar la tierra, también sobrevivieron al aturdidor paso de la muerte. En Giraldo pasó lo contrario que en Santa Ana. Eider es otro miembro de la asociación. ¿Cierto? De soberanía alimentaria, y dentro de esa soberanía, para generarla tenemos que generar diversidad, que el campesino o el caficultor no dependa solamente del café, que es una cosecha al año, y que en el año tengamos otros productos que llevemos al hogar o que podamos transformar y también generar una economía con ellos, que tengamos alternativa. Entonces la idea es que podamos volver al huerto. Con la asociación, los amigos de Cutamba y su papá visitamos el polideportivo del Colegio de Giraldo. Hay un enorme mural de más de 10 metros en honor a su memoria. Lo pintaron familiares y habitantes del pueblo. Se ven las montañas del pueblo y a un lado 2 imágenes de Cutamba. Una de un viaje al Amazonas con un monito encima de su cabeza. Y otra de él sentado en posición de meditación mientras sonríe y extiende una de sus manos. Sobre sus rastas se posan y vuelan mariposas. El mural lleva por nombre una canción que grabaron Alejandro y Cutamba semanas antes del asesinato. La canción se llama Todavía hay vida. De todavía hay vida, porque fue el mensaje que él nos dejó, que mientras haya vida hay que gozarla, hay que disfrutarla y hay que darla toda. A inicios de 2022, el mismo año en el que fue asesinado, Cutamba y Alejandro escribieron la letra. La grabaron semanas antes del homicidio. Cutamba no alcanzó a escuchar la versión final. Entonces fue algo muy curioso porque pues él nos dejó justamente ese mensaje grabado de que todavía hay vida, ¿cierto? Entonces el corito de la canción es todavía hay vida, vida para gozarla, todavía hay vida para disfrutarla, todavía hay vida para bailarla, todavía hay vida. Y si me queda otro día, espero sea uno a la vez existir. A pesar de que ya sin pesar es que no te asuste la vida real y sus azares. Me doy el amor que necesito así esté fuera del alcance, no quiero ser presa. El legado de Cutamba está en el mural de Giraldo y en la asociación de jóvenes campesinos que allí prosperó. En la memoria de sus amigos, en las caras de sus 2 hijas, en las enseñanzas sobre cultivos sin químicos y reutilización de recursos que calaron entre un puñado de campesinos en Santa Ana, donde murió. No me controla la economía, el suprabienestar no se mide en cifras, nos ponen a valer menos, sabemos que somos de más libertad con sus frenos. Esto fue Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía en audio y video sobre 3 líderes ambientales asesinados en Colombia, el país más peligroso del mundo para esta labor. Una versión de este documental está ya disponible en el canal de YouTube de La Silla Vacía. La investigación de esta historia estuvo a cargo de Edison Henao. Las entrevistas fueron hechas por Edison Henao y Tatiana Duque. La revisión legal de este guión fue hecha por Ginette Prieto, coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. La dirección del proyecto en audio es de Tatiana Duque, en video de Marcela Becerra. La coordinación de sonido es de Fernando Cruz. La coordinación de video es de Juan Carlos Hernández. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juliana Casas. La grabación del episodio fue hecha en los estudios de La Silla Vacía y de la Universidad EAFIT de Medellín. La música original de este proyecto es de Felipe Durán. Las frases usadas para marcar los momentos de los episodios fueron extraídas de los libros Víctimas e Ilesos de Olga Belmonte García y Vivir con nuestros muertos de Delphine Horvillier.
Agradecemos a las familias y amigos de Diana Carolina Rodríguez, Juvencio Cerquera y Julián David Ochoa, Cutamba, por su generosidad para permitirnos contar sus historias. También agradecemos a las asociaciones campesinas, indígenas, ambientales y organizaciones de la sociedad civil que acompañaron sus liderazgos. Para más información, detalles y material extra de estas investigaciones, vaya al sitio especial de Ausencias en lasillavacía.com. Ausencias es un proyecto financiado por la Fundación Ford.